Compañeros y profesores, somos el equipo 7 y presentaremos la evaluación de un caso clínico de acidosis tubular renal, en donde se hará mención de pruebas electrolíticas cuya finalidad es esta parte del curso. Acidosis tubular renal de tipo 1. El cuadro de tipo 1 es la alteración de la secreción de iones hidrógeno en el túbulo distal que produce acidosis sistemática y una orina de pH persistentemente elevado. La concentración plasmática de bicarbonato suele ser menor a 15 miliequivalentes por litro y a menudo se presentan hipopotasemia, hipercalciuria y disminución de la excreción de citrato. Cuando el cuerpo lleva a cabo sus funciones normales, produce ácido. Si este ácido no se elimina o se neutraliza, la sangre se torna demasiado ácida. Esto puede llevar a desequilibrios electrolíticos en la sangre. Llamamos hipercalciuria a la principal anomalía en algunos casos familiares de acidosis tubular renal, con daño tubulointersticial inducido por calcio que causa ATR distal. La hipercalciuria es una anomalía metabólica frecuente, definida por una excreción urinaria de calcio superior a 4 miligramos por kilogramo en 24 horas. Como se puede observar en el mapa conceptual, la acidosis nos lleva a una acidosis tubular en caso de que no exista tubulopatía proximal, ya que de ser así estaríamos hablando de otro diagnóstico como lo es el síndrome de Fanconi. Presentación del caso clínico. Se presenta el caso de una paciente de 42 años que acudió al servicio de urgencias del Hospital General Docente Enrique Cabrera, por haber comenzado con debilidad en los miembros inferiores y posteriormente en los superiores. Horas después ya no podía mover las piernas y sostenerse de pie, además de tener sensación de falta de aire. Posteriormente la paciente, una vez recuperada del episodio, refirió que hacia unos 5 meses se cansaba a la hora de realizar las actividades físicas y sentía debilidad en las piernas, pero nunca antes se había sentido como hasta ese momento. Lo atribuyó a ejercicios desacostumbrados al inicio. Notaba también que ante actividades físicas rutinarias en su trabajo y en el hogar, se cansaba y le faltaban las fuerzas en los brazos y piernas para continuar sus labores. Anteriormente se mencionó que en acidosis tubular renal existe hipopotasemia, refiriéndonos a la disminución de potasio. Dicho esto, la disminución de fuerza se debe a una parálisis hipopotasémica por acidosis tubular renal distal o tipo 1, que se define como un síndrome clínico caracterizado por debilidad muscular generalizada aguda y valores bajos de potasio plasmático menores de 3.5 miliequivalentes por litro. En los exámenes complementarios de los que algunos ya hemos realizado en la carrera y tenemos mayor conocimiento, se mostraron anormalidades presentadas a continuación. La gasometría arterial es una prueba que permite analizar de manera simultánea el estado de oxigenación, ventilación y ácido base de un individuo. La gasometría proporciona mediciones directas de iones hidrógeno, presión parcial de oxígeno, dióxido de carbono y saturación arterial de oxígeno. Los resultados del paciente obtenidos en este examen son compatibles con una acidosis metabólica. Posteriormente tenemos al ionograma. El torrente sanguíneo contiene muchos químicos que regulan funciones importantes del cuerpo. Estos químicos se denominan electrolitos. Cuando se disuelven en agua, se separan en iones con carga positiva y iones con carga negativa. Las reacciones nerviosas del cuerpo y la función muscular dependen del intercambio correcto de estos electrolitos dentro y fuera de las células. Con el ionograma se determinan los niveles de calcio altos y a su vez niveles de potasio bajos. El examen general de orina EGO es una biopsia líquida renal que ofrece excelente información acerca de la función renal y de los equilibrios ácido-base e hidroelectrolíticos. También puede aportar datos sobre alteraciones metabólicas y de patologías renales y extrarrenales. El pH urinario varía de 5 a 8. Normalmente la orina es ligeramente ácida, oscilando su valor entre 5 a 6.5. Este parámetro varía de acuerdo al equilibrio ácido-base sanguíneo, a la función renal y en menor proporción a la dieta, a fármacos y al tiempo de exposición de la muestra. La orina es alcalina cuando su pH es mayor a 6.5, como sucede en dietas vegetarianas, ingesta de diuréticos, alcalosis respiratoria, vómito, acidosis tubular renal distal o tipo 1. En la acidosis tubular distal disminuye la secreción de iones hidróneo. Existen dos variantes de forma distal, una se acompaña de pérdidas importantes de bicarbonato por la orina
la otra de hipercalemia. Ambas pueden ser primarias o secundarias a distintas enfermedades. Como sabemos, la cuantificación de dichos electrolitos puede arrojar desequilibrios causados por distintos padecimientos. Algunos ejemplos son calcio, magnesio, potasio y sodio. Aquí podemos observar un cuadro con los valores normales de dichos electrolitos en un adulto. Ahora bien, la acidosis tubular renal se clasifica en dos grandes grupos: acidosis tubular proximal y acidosis tubular distal. En la acidosis tubular proximal existe disminución en la reabsorción proximal de bicarbonato, que causa bicarbonaturia y disminución del bicarbonato sérico. Los pacientes con ATR distal cursan con una brecha aniónica urinaria positiva y una brecha aniónica del plasma normal, involucrando la concentración de sodio, potasio y cloro, que la distingue de otro tipo de acidosis. La ATR distal pertenece al grupo de enfermedades renales de baja incidencia. En la ATR distal se pierde la capacidad para acidificar la orina por un defecto en la excreción de la carga ácida, iones hidrógeno y amonio, en las células intercaladas alfa del túbulo colector. La acumulación de la carga ácida en la nefrona distal tiene como consecuencia el consumo y disminución del amortiguador bicarbonato CO2 en la sangre. Aquí podemos ver datos comparativos entre los tipos de ATR. Se planteó como diagnóstico una acidosis metabólica que por los complementarios iniciales se sospechó una acidosis tubular renal, aunque es una afección rara o poco frecuente. La acidosis metabólica hiperclorímica con hipopotasemia y un pH urinario mayor de 6 en presencia de acidosis metabólica sistémica constituye de por sí un diagnóstico de acidosis tubular distal 1, ya que pone en evidencia la incapacidad del túbulo distal para secretar hidrogeniones en presencia del fuerte estímulo que para ello representa la acidosis sistémica. Aquí se muestra el esquema de la hipopotasemia, en donde los iones entran y salen del flujo del fluido tubular, como la bomba sodio-potasio. Podemos ver que la pérdida de potasio se encuentra en gran escala y el anión bicarbonato no es reabsorbible. Para diagnosticar a la acidosis tubular renal distal en la clínica, determinar creatinina plasmática, excreciones fraccionales de sodio, potasio y cloro, calciuria y la citraturia. Generalmente se observa acidosis en la sangre con un pH menor a 7.35, disminución de la concentración del bicarbonato y del CO2 y un pH de orina mayor a 6 en presencia de acidosis metabólica sistémica. El tratamiento para la acidosis tubular renal distal es la administración de potasio, corrección de la acidosis con suplementos de bicarbonato, en el cual se requiere por día de potasio de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso. La terapia alcalina más el reemplazo de potasio evita la hipopotasemia severa, donde la hipopotasemia debe ser corregida primero debido a que la terapia alcalina puede empeorar la hipopotasemia con consecuencias peligrosas. Es necesario una alimentación balanceada, ya que puede haber reaparición de episodios de acidosis metabólica si hay un consumo excesivo de proteínas, que son precursoras de ácidos, ingestión deficiente de frutas y hortalizas, precursoras de bases. La conducta asumida fue: se inició tratamiento con aportes de potasio en soluciones y pequeñas dosis repetidas de bicarbonato. La paciente recuperó la actividad motora y se sintió totalmente bien a las 24 horas. A las 48 horas fue trasladada a la sala de clínica con un examen neurológico totalmente negativo. Luego de 15 días de ingreso se le dio de alta totalmente recuperada, asintomática, con un potasio de 4.9 milimol por litro y una gasometría arterial normal. Se continuó terapia con sales de potasio por vía oral con jarabe 3 veces al día. Se expidió un resumen de historia clínica y se remitió a consulta de clasificación al Instituto de Nefrología para completar estudio y continuar seguimiento posterior. Extremadamente importante fue recomendarle a la paciente asegurar una alimentación balanceada, ya que el consumo excesivo de proteínas
y la ingestión deficiente de frutas y hortalizas podrían hacer reaparecer episodios de acidosis metabólica. La conclusión diagnóstica final se correspondió con una acidosis tubular renal distal o tipo 1. Muchos desórdenes renales se han reportado asociados con parálisis hipopotasémica. Sin embargo, la mayoría de los casos se debe a acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal distal puede ser autosómica dominante o recesiva. La acidosis tubular renal distal autosómica recesiva se manifiesta en los primeros meses de vida. Cursa con nefrocalcinosis y sordera temprana o tardía. La acidosis tubular renal distal autosómica dominante es menos severa y aparece en la adolescencia o en la etapa adulta y puede o no presentar nefrocalcinosis. Más a menudo, la acidosis tubular renal distal ocurre secundaria a enfermedades que afecten muchos sistemas de órganos como las autoinmunes y otros trastornos. Afortunadamente, la acidosis tubular renal distal tiene un buen pronóstico si se diagnostica tempranamente. En conclusión, en este caso fue posible identificar el trastorno de la paciente porque acudió con una acidosis metabólica franca, por gasometría con hipercloremia e hipopotasemia responsables del cuadro de debilidad extrema con parálisis de ambos miembros inferiores y marcada debilidad muscular con disminución de la fuerza en los miembros superiores. La gasometría, el ionograma, el pH urinario, otra causa que no justifica una acidosis metabólica, y la administración de potasio y bicarbonato con una recuperación en 24 horas indujo al diagnóstico. La administración de potasio y varias dosis bajas de bicarbonato posteriormente producen una recuperación que confirman el diagnóstico. La acidosis tubular renal distal tiene un buen pronóstico si se diagnostica tempranamente y se sigue el tratamiento adecuado.